Entonces tenemos gusto de tenerla ahí en el grupo y las actividades que ella tiene, pues, como siempre saben, es de neuropediatría. Y adelante, Pamela. Gracias, doctor. Les agradezco por el tiempo, por estar en esta charla. Vamos a hablar sobre los trastornos de movimiento, específicamente sobre las estereotipias en el niño con autismo, ¿no? Esta charla la hice para la Sociedad Peruana de Neurología en el curso de trastornos de movimiento y entonces nos pareció un buen tema para exponer en estas reuniones de la mañana. Entonces, ¿cómo se define lo que es una estereotipia, no? La estereotipia es un movimiento principalmente motor, aunque también hay estereotipias verbales. Pero las estereotipias motoras son movimientos que se caracterizan por su ritmicidad. Son movimientos rítmicos, como le dice el nombre, estereotipados, repetitivos, ¿no? Que varían según la complejidad de presentación. Pueden ser simples o complejos. Luego le hablaremos de qué es lo que constituye un movimiento estereotipado simple o complejo. Y usualmente la estereotipia se ha catalogado como un movimiento muy relacionado a autismo, pero sin embargo, en este momento las estereotipias están consideradas como un trastorno de movimiento tras diagnóstico, es decir, no específicamente se debe presentar en el trastorno espectro autista, o sea, se presenta sí, en un porcentaje importante sí, pero no es específico del autismo. Se presenta en otras condiciones neurobiológicas como déficit de atención y hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, en algunos síndromes genéticos, en tics, ¿no? E incluso en niños típicos. En niños típicos es algo usual en algún momento del desarrollo observar estereotipias. Y en algunos niños típicos, que son adolescentes neurotípicos y adultos neurotípicos, aún así persisten teniendo movimientos estereotipados, ¿no? Y esto no los pone dentro de alguna condición mental, sino una condición biológica, por lo cual estos chicos tendrían mayor tendencia a hacer estereotipias, ¿no? Y la clasificación en cuanto a simple o complejo tiene que ver en la visibilidad del movimiento y los comportamientos, ¿no? Y esto no implica alguna etiología, si es simple o complejo, eso tiene que estar relacionado a autismo, déficit de atención, ¿no? Podemos ver que aquí los estereotipos pueden ser clasificados como simples o complejas, ¿no? Y en cuanto a simples o complejas, las simples incluyen balanceo del cuerpo, ¿no? Chuparse los dedos, chuparse el polo. Eso puede ser un movimiento estereotipado. Y las complejas que abarcan aleteos de manos, gestos, giros, como por ejemplo en este video, ¿no? Donde vemos que el niño está haciendo un movimiento repetitivo de cabeza de izquierda a derecha, aleteo de manos y sonidos. Y en realidad ahí tendríamos lo que son las estereotipias también vocales, ¿no? Fonatorias. Y ahí tenemos movimientos estereotipados complejos. Y en este otro video, veríamos, ¿no? Movimientos de las manos, aleteos, movimientos de boca junto con aleteos que constituirían movimientos, algunos simples y otros complejos. Eso quiere decir que un niño puede tener estereotipias simples y también estereotipias complejas. Y aquí otro tipo de movimiento estereotipado, ¿no? Donde hay un movimiento de un lado a otro con giros y aleteos. Eso quiere decir que pueden haber movimientos estereotipados simples y complejos en un mismo niño. Ahora, otros nombres que se le da a estereotipias es autogratificación o steaming o fidgeting, ¿no? O trastorno del movimiento estereotipado, ¿no? Para describir el tipo de movimientos, ¿no? El tener estereotipia muchas veces es un tema de preocupación de los padres. Los padres tratan de inhibir la estereotipia porque sienten primero que no está bien y segundo que ven que los movimientos estereotipados podrían influir en la atención del niño o podrían influir en algún comportamiento relacionado al niño y tratan de inhibirlo, ¿no? Pero habría que entender, y eso es algo muy importante en las consultas, que los movimientos estereotipados no implican ningún deterioro funcional. O sea, no implican que el niño no pueda atender, que el niño tenga más trastornos de comportamiento o
o alguna dificultad de lenguaje aún mayor por tener los movimientos estereotipados, ¿no? A menos que los movimientos estereotipados sean tan continuos, ¿no? Que alcanzara un nivel de interferencia significativo, ¿no? Es decir, estarían, supongamos, pongamos un ejemplo, es en un contexto de clases o contexto escolar y el niño durante toda la clase está haciendo movimientos estereotipados. Eso sí, interferiría clínicamente el avance del niño, ¿no? Y sería una interferencia significativa y en ese momento sí uno podría intervenir, ¿no? Intervenir redirigiendo, no inhibiendo, sino redirigiendo. ¿Qué es redirigir? Redirigir es, por ejemplo, si en ese momento el niño está haciendo movimiento de las manos, lo que podemos hacer es acompañarlo, tomarlo de las manos, recordarle que estamos escribiendo, recordarle que estamos haciendo una actividad y así redirigimos el movimiento estereotipado. La inhibición no es, la inhibición externa no es útil en los movimientos estereotipados. Y hay fundamentos neurobiológicos, eso quiere decir, esto es puro manejo de emociones, esto es puro movimiento estereotipado igual a que realmente es una expresión de emoción. Realmente diríamos que hay fundamentos neurobiológicos que son alteraciones genéticas, conectividad y neuroquímicos. Y estos tres, esta trilogía, esta triada, influyen en los movimientos estereotipados. Tendríamos en la base genética que hay síndromes genéticos que están relacionados específicamente con movimientos estereotipados, como por ejemplo el síndrome de Rett. El síndrome de Rett, que antes estaba dentro del espectro del autismo, pero ahora se condiciona que en realidad es una entidad muy aparte porque es una mutación genética relacionada al MECP2 y esta mutación genética lo que hace fenotípicamente es que son niñas que presentan microcefalia, movimientos tipo lavado de manos o hand washing, ¿no? Y son movimientos repetitivos tipo hand washing, pueden tener conductas autísticas, pero y también tienen marcha táxica, es decir, se ve movimientos estereotipados, se ven comportamientos autísticos, pero también otra alteración al desarrollo. Y es característico en las niñas con síndrome de Rett el tener movimientos estereotipados. También los niños con síndrome de Down. Síndrome de Down es una entidad francamente relacionada con una cantidad incrementada de movimientos estereotipados y otra es Prader-Willi. Entonces son tres síndromes genéticos de los muchos síndromes genéticos que hay donde están incluidos los movimientos estereotipados. Diríamos, también hay un gen implicado, o sea, una mutación genética implicada en movimientos estereotipados, sí. Hay estudios donde ponen que el poseer esta mutación genética KDM5B, esta KDM5B está relacionada a movimientos estereotipados, pero no tan solo movimientos estereotipados, también está relacionada a tener tics, autismo y déficit de atención. Entonces aquí estaríamos viendo una convergencia entre el trastorno espectro autista y movimientos estereotipados, como dos entidades aparte que pueden confluir, por ejemplo, en esta mutación genética como lo que es la KDM5B. Vamos a hablar un poco más de esta mutación genética para entenderla, que no es específica de movimientos estereotipados o de chicos con autismo, ¿no? Entonces, al haber encontrado esta mutación genética KDM5B como un gen de riesgo para movimientos estereotipados, ¿no? Entonces ya se abre todo otro capítulo donde los trastornos de movimiento relacionados a movimientos estereotipados están relacionados a variantes de novo, relacionadas a este tipo de movimientos. Entonces, y eso, las personas que hacemos neurodesarrollo y vemos niños con autismo, vemos niños con autismo que no tienen movimientos estereotipados y muchas veces por eso se duda del diagnóstico, porque no existe un marcador neurobiológico aún específico y patognomónico de diagnosticar autismo, ¿no? Entonces, muchas veces el no tener movimientos estereotipados se ve como una posibilidad. Al no tenerla, este niño no podría tener autismo, pero estamos viendo entonces que hay chicos con autismo que tienen ciertas mutaciones genéticas que son predisponentes de esos movimientos estereotipados. Entonces, ¿y en qué influiría el KDM5B? ¿No? Actúa como una desmetilasa, ¿no? Y un represor de la transcripción del ADN, ¿no? Está relacionado tanto en trastorno de espectro autista como otros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, se ha descrito
y se ha estudiado este gen en muchos niños con autismo, y entonces esta mutación genética, el KDM5B, es una mutación genética de riesgo y de alta confianza para trastornos de movimientos estereotipados en el trastorno de espectro autista, ¿no? Pero también se ha encontrado que este KDM5B está relacionado a síndrome de Tourette, ¿no? Entonces y niños con TEA y Tourette también hay una alta frecuencia. Entonces, habría con esto todo un capítulo de genética que nos haría entender mejor los movimientos estereotipados, ¿no? Pero, sin embargo, se hizo un estudio de estos niños que tenían mutaciones del KDM5B. Hizo un estudio en niños que no tenían trastorno de espectro autista, no tenían tics, no tenían Tourette, no tenían TDAH, no tenían trastorno obsesivo compulsivo, sino solo tenían movimientos estereotipados, ¿no? Y se vio que realmente en un grupo de niños, que eran más de 150 niños, que tenían movimientos estereotipados, este grupo era importante la presencia del KDM5B como un gen de alta confianza para tener movimientos estereotipados. Por lo tanto, estaríamos en un espectro de esta mutación genética, un espectro que podrían compartir niños con autismo y un espectro que podrían compartir niños neurotípicos, ¿no? Y este gen, luego hablaríamos en cuanto a cuándo sería la funcionalidad o cuál sería el momento en el cual, a nivel del neurodesarrollo, a nivel de la neurogénesis del cerebro en desarrollo, este gen tendría predominancia, ¿no? Y este gen tendría predominancia entre las 15 y las 22 semanas postconcepción. Estaríamos hablando de postconcepción, ¿no? Entonces estaríamos hablando de edad gestacional entre las 13 y las 20 semanas, ¿no? Entonces estaríamos hablando ya de una fase de lo que es ya postembrionaria, en la cual tendría que ver este gen en cuanto a la neurogénesis del sistema nervioso, ¿no? Ya hablamos de la genética de las estereotipias, hablaríamos sobre la neurobiología de las estereotipias. Entonces, ¿qué redes neuronales están implicadas en el desarrollo de los movimientos estereotipados? Y para hablar qué redes están implicadas, primero tenemos que entender las redes, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer un breve recuerdo que tenemos nosotros, ¿no? De las principales redes o conectividad. Y hablaríamos de la red ejecutiva central. La red ejecutiva central está compuesta por el córtex prefrontal dorsolateral, la corteza parietal posterior y el cíngulo anterior. ¿Cuál es la función principal de la red ejecutiva central? El control ejecutivo, es decir, los procesos cognitivos de alto nivel, como la memoria de trabajo, la resolución de problemas. Entonces, memoria de trabajo, resolución de problemas, esto me suena a lo que está afectado en el déficit de atención. Sí, hay que hablar mucho de esta red ejecutiva central. Se activa principalmente durante tareas que requieren concentración y procesamiento deliberado de la información. Hablaríamos también de esta otra red, la red frontoparietal. En la red frontoparietal va a converger zonas de la red ejecutiva central, como la dorsolateral y la corteza parietal posterior. Pero, ¿no?, al no tener la característica del componente del cíngulo, esta red tiene que ver con mayor flexibilidad y la capacidad adaptativa, y esto la veríamos en las pruebas neuropsicológicas como el razonamiento fluido, ¿no? Es decir, con los datos que tengo salir rápidamente del problema, ¿no? Entonces esta red frontoparietal, ¿no?, se caracteriza por la mayor flexibilidad y capacidad adaptativa, ¿no? Esta red facilita la transición y la adaptación ante cambios del entorno y la tarea. Denme un segundito que se me va a apagar la computadora. Ya estamos cerrados. Listo. Ahora hablaríamos del núcleo caudado. El núcleo caudado también es importante, sí, hay que entender en estereotipas el núcleo caudado. ¿Por qué es importante el núcleo caudado? Porque está conectada estrechamente con la corteza prefrontal, regula las funciones ejecutivas, ¿no? Tiene que ver con la flexibilidad de adaptación a los cambios, y un funcionamiento alterado del núcleo caudado puede dificultar estos procesos adaptativos, ¿no? Y otra red importante es la red por default o la red por defecto, ¿no? La red por defecto, ¿no?, lo que hace en estados de reposo, cuando no se están haciendo procesos internos,
como la reflexión, la recuperación de recuerdos y la planificación futura, ahí es cuando se activa esta red por default, ¿no? La red por default, ¿no? Incluye la corteza prefrontal medial, la cingulada posterior y el córtex parietal lateral, ¿no? Entonces, esta red por default lo que hace es mantiene una actividad autónoma durante el reposo. Entonces, durante el reposo, la que está activada es la red por default. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estas redes, no? Falta la última. La última red es la red de saliencia, donde están implicadas la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Y esta red, ¿por qué es importante? Porque es esencial para detectar, integrar y asignar la relevancia a los estímulos internos, las emociones y los externos como estímulos sensoriales. Entonces, diríamos que esta red de saliencia es muy importante en cuanto a la integración sensorial. Entonces, la integración sensorial en cuanto a la corteza insulada anterior y la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior, esta red de saliencia es importante para integrar y asignar la relevancia de estos estímulos internos, ¿no? Que es también un estímulo sensorial como me siento, ¿no? Y estos externos, estos estímulos sensoriales, ¿no? Entonces, la red de saliencia lo que hace es realmente es Salomón, la red de saliencia. Eso quiere decir, recuerdan en la Biblia, Salomón, cuando iba una madre y otra diciendo que el hijo era suyo y Salomón en ese momento decidió por ambas, ¿no? Entonces la red de saliencia lo que hace es modela el cambio entre la red por default, o sea, en qué momento vamos a estar por reposo y en qué momento va a actuar la red ejecutiva central, ¿no? Entonces, neurobiológicamente estas dos redes no pueden estar activas al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, la red de saliencia es aquel que dice, ok, vamos a estar en reposo y ok, en este momento vamos a estar con todas nuestras funciones ejecutivas activas, ¿no? Pero la red de saliencia a la vez es la que integra todos los estímulos sensoriales. ¿Y qué ocurre entonces en el niño con autismo ahora que hemos entendido estas tres redes neuronales, ¿no? Se ha observado en niños con autismo que hay anomalías en la conectividad de la red por default, la red ejecutiva central, la frontoparietal y la red de saliencia, ¿no? Entonces, lo que hay es, en el niño con autismo pueden haber mayor hipoconectividad o hiperconectividad en la red por default, ¿no? Y esto entonces cambiaría los procesos de reposo, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando hay hipo o hiperconectividad en la red ejecutiva central, estos chicos tienen más déficit en la flexibilidad cognitiva, son más rígidos, ¿no? Y entonces, y por último, un procesamiento inadecuado en la red de saliencia, podría haber una detección en los estímulos relevantes, ¿no? Y dificultando la regulación emocional y alterando estas tareas. Entonces, estamos hablando de realmente todos los criterios diagnósticos del TEA en cuanto a esta conectividad alterada en el trastorno de espectro autista. Y esto explicaría los movimientos estereotipados, ¿no? Y hablando, ¿cuál es la diferencia entre estas hiperconectividad e hipoconectividad y el trastorno de espectro autista, ¿no? Que las estereotipias o las conductas repetitivas, entonces sería un indicador de alteraciones en la funcionalidad en estas redes cognitivas. Entonces ya diríamos, han habido estudios de resonancia, estudios funcionales en niños con TEA, sí. Entonces, lo que se ve en este estudio de conectividad en niños con TEA es que que encuentran que estos niños con TEA, ¿no? Y lo que hacía este estudio es investigaba la presencia de espacios perivasculares agrandados o lo de Virchow-Robin en niños diagnosticados de TEA. Y al tener estos espacios de Virchow-Robin agrandados, entonces esto estaría relacionado funcionalmente con qué afectación de redes neuronales. Entonces diríamos que estaba alterado en particular la red neuronal por defecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, principalmente no hay una buena gestión de la información sensorial que el niño recibe, ¿no? También en conjunto con la red ejecutiva central, la red frontoparietal y la red de saliencia. Es decir, las principales redes de funciones ejecutivas, la red por defecto y la red de saliencia, que es la que activa los estímulos sensoriales, se ve afectada en los niños con autismo y en niños que tienen estereotipias, ¿no? Y esta afección está relacionada con la gravedad de síntomas del autismo, ¿no? Y en cuanto específicamente a estereotipias, ¿no? Vieron este grupo de niños con autismo que la presencia de estereotipias estaba
correlacionada notablemente con el aumento en número y en cantidad de los espacios de Virchow-Robin, ¿no? Y estas alteraciones principalmente fueron significativas en la red ejecutiva central, en la corteza frontoparietal y en la red por default, ¿no? Principalmente en el hemisferio cerebral izquierdo. También vieron agrandamientos no significativos, pero también vieron en algunos casos agrandamiento en la red por default derecha, pero principalmente estaríamos viendo que mayor afección hay en el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Y recordemos que la mayor parte de nosotros tenemos dominancia izquierda, ¿no? Y eso estaría relacionado. Entonces, ¿cuáles serían estas las implicancias funcionales, no? Entonces, la alteración en estas redes sugeriría que por esta alteración en conectividad, ¿no? Se afectarían los mecanismos de inhibir y regular la actividad motora. Entonces, esto sería, ellos no lo pueden controlar, esto se debe a una conectividad alterada, ¿no? Entonces, y esto favorecería una manifestación en los movimientos repetitivos o movimientos estereotipados. Otros estudios, ¿no? Entonces, en este estudio, ¿no? Se encontró que la red natural por defecto, especialmente la del hemisferio izquierdo, ¿no? La alteración en esta red contribuiría con una inhibición defectuosa en los movimientos repetitivos, ¿no? En aquellas situaciones que requieren adaptabilidad. Por lo tanto, una manera de trabajar mucho estas estereotipias sería el trabajo de integración sensorial que se hace en terapia ocupacional. Entonces, una manera de trabajar estereotipias no es inhibirlas, sino realmente trabajar mediante integración sensorial, porque así estaríamos trabajando la red neuronal por defecto, ¿no? Y se vio también en este estudio, como veíamos en aquellos casos, en la red neuronal por defecto y la red de saliencia, habían alteraciones más leves, ¿no? Pero al ver esta afección, diríamos, el grueso del problema estaría, al no haber una buena correlación, entonces sería esto relacionado por lo que habría una alteración en el control ejecutivo y motor. Entonces estaríamos viendo que las estereotipias en el niño TEA no son solo una manifestación conductual, ¿no? Sino una anomalía que está dada por toda una conectividad afectada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos en la práctica neurológica pediátrica en cuanto a consideraciones sociales, ¿no? En la práctica neurológica pediátrica, los movimientos estereotipados son altamente estigmatizados, van a generar gran impacto social, ¿no? Usualmente son interrumpidos en el aula e incluso algunas veces pueden interferir con el funcionamiento adaptativo, especialmente si hay estereotipos vocales, ¿no? Porque entonces pueden interrumpir el trabajo del aula, ¿no? Y muchas veces estos chicos son estigmatizados, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuál sería el manejo de la estereotipia? Realmente acá estaríamos hablando que lo principal no es trabajar con el niño, sino con el entorno. Entonces, lo principal es la psicoeducación de los padres, los profesores y los cuidadores, para que entiendan la naturaleza de la estereotipia, que no es algo relacionado al libre albedrío, no es algo emocional, sino es algo que tiene que ver con la conectividad de su cerebro y ligado al autismo que tiene el niño, ¿no? Y que en muchos casos no requieren intervención, y cuando se necesita lo que hay que hacer es redirección, ¿no? Lo importante es hacer, por ejemplo, un checklist, un diario de monitoreo, para ver la frecuencia, la intensidad y el contexto que se presentan, ¿no? Y hay una escala de estereotipias como la Stereotype Severity Scale, que puede estar libre, está de libre acceso, ¿no? Donde ahí uno puede gradar la calidad de estereotipos para el seguimiento del niño y ver si en realidad son en incremento o no. ¿Se podría recomendar una intervención conductual? Sí, ¿no? Como intervención conductual no de inhibición, sino de estrategias. Entonces ahí intervendría bastante la redirección, ¿no? Como el entrenamiento de la conciencia, es decir, que el niño sea consciente de lo que está a su alrededor que le causa una estereotipia. Entonces, y así, más que inhiba, controle el estímulo, ¿no? Y en algunos casos, especialmente cuando hay alteración de la escala funcional, ¿no? Se puede dar medicación. Principalmente lo que utilizamos es risperidona o aripiprazol,
¿no? Y esto suele darse cuando hay, aparte de estereotipias, hay comorbilidades. Y la principal comorbilidad del autismo el déficit de atención y hiperactividad y la ansiedad, ¿no? Otra cosa es que cuando hemos hablado de educación, hablamos de psicoeducación, ¿no? Entonces es muy importante educar a las familias y hay muchos recursos en línea para familias que son de acceso, excepto el del John Hopkins, ¿no? Porque esta de intervención de comportamiento, lo que es un curso para padres para poder entender lo que son las estereotipias y ayudar al manejo y la redirección de estas, ¿no? Pero son recursos en línea gratuitos. Entonces, ¿cuáles serían las consideraciones de la especialidad? ¿No? Que las estereotipias motoras son comunes en el desarrollo temprano, ¿no? Es decir, cualquier niño entre 2 y 5 años pueden presentarla, o sea, un niño neurotípico puede presentarlo y puede estar incluidas en otros diagnósticos del desarrollo, como neurobiología de estos, ¿no? El tipo de estereotipo y el grado que interfieren van a determinar la necesidad de intervención. Es decir, muchas veces no es necesidad de intervenir una estereotipa ni redirigirla, ¿no? Y cómo se siente el niño es esencial, ¿no? Habría que ver que en algún momento estas estereotipas pueden ser autocalmantes, por eso es lo que hablamos de stimming y fidgeting, y por lo tanto no habría que estigmatizarlas, sino entenderlas. No, por lo tanto, no todas las estereotipias requieren intervención, las estereotipias pueden ser calmantes, y la importancia es el seguimiento a lo largo del desarrollo para detectar comorbilidades y detectar si tienen alguna relevancia del día a día, de la vida, para que uno pudiera intervenir farmacológicamente, y eso es todo.